Las 6:38, Carlos, y ¿sabes qué? Lamentablemente voy a agotar mi turno ahora y lo voy a agotar a propósito y lo voy a hacer a propósito de la cumbre, también la intervención del presidente de la República, los temas que vuelvo y repito, de la cumbre no, sino de la participación del presidente y lo que ha sido la política de todos estos gobiernos, sobre todo Estados Unidos respecto a Haití, ¿no? Ahí donde se definió una agenda que tiene que ver con el tema migratorio y evidentemente había que poner sobre la mesa si asistía y acudía a República Dominicana lo que ocurre con nosotros de manera muy particular. Discutir la migración ilegal, digo yo, sin la participación en el debate de algunos países es muy cojo y muy improbable. Y no solamente me refiero a esos países que tienen unas corrientes migratorias deliberadamente provocadas, claro está, por una política criminal de bloqueo de Estados Unidos, que es la lectura que se le puede dar, y me hago la referencia muy directa a las 6 décadas de Cuba y en los últimos años a lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, ¿no? Con situaciones y acciones que dramáticamente podrían mejorar quizás si hay una sincerización respecto a este tema. Pero igual que como ocurre con Venezuela y con Cuba, señores, la crisis haitiana desatendida por las potencias mundiales históricamente, yo creo que es algo que habría que poner ahí sobre la mesa, y lo hizo el presidente de nuevo. Esta parte occidental de la isla esquilmada por Francia, porque hay que hacer esa mirada necesaria para entender lo que ocurre. Muchos que se resisten a hacerlo con esas colonizaciones y con esa sacada de curso de sus aspiraciones democráticas por todo ese intervencionismo estadounidense que se da el lujo de convocar a una cumbre y que pretender que el tema haitiano no se coloque sobre la mesa. Ese Haití que tenemos aquí al lado y que no tiene ningún doliente desde las metrópolis y que ahora se comportan como que si no estuviera pasando absolutamente nada, como que si ellos no tuvieran absolutamente nada que ver con la desgracia actual de ese territorio, de ese empobrecido país. Y veíamos la descripción que se hacía en un prestigioso periódico norteamericano con Amplitud en días recientes sobre el rol destructivo de todas esas dominaciones extranjeras sobre Haití, que significa que un expediente sobre esos despojos materiales y políticos en el corazón del Caribe sigue abierto para la historia de ese pasado de heridas que son incurables, ¿no? Y claro está, oportunamente, pues el presidente Luis Abinader enrostró de nuevo, como había hecho en la cumbre de las Naciones Unidas, a los herederos de esas fuerzas crecidas en bienes, modernidades, potestades y apego insensible a las teorías de que de nada están sirviendo. A mí me pareció pertinente. Hoy el periódico Hoy lo destaca también, destaca el tema. Yo creo que es importante, ¿no?, hacer esa referencia necesaria. No mueven un dedo, no les importa para nada el hambre, el caos, la violencia, ese vacío institucional que está sufriendo y que está sumiendo en sufrimientos a toda una nación que solo ha conocido de los entes hegemónicos, de ese rostro de las codicias, de ese rostro de la depredación, el desprecio. Esa es la verdad. Y te están hablando de incluso una inversión en el tema migratorio centroamericano de manera muy hipócrita, con la inversión de 4,000 millones que hacía referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, como promesas que le han antecedido a esta cumbre desde hace muchísimo tiempo, que no se han materializado, y con esto tampoco se ha materializado ni ha sido exitosa las políticas migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, fueron 40,000 millones, lo decíamos ayer, que invirtieron para el tema de Ucrania. Entonces, claro que es pertinente que pusiera el dedo sobre la llaga el presidente Luis Abinader hacia ese país sobre el que se ha actuado con mucha violencia, con mucha indiferencia, y si no, en las intervenciones que se han hecho han sido de doble moral. Y si no, vean el paso, por ejemplo, de la MINUSTAH por Haití, que fue lo que dejó. Ahí dejó un sabor bastante amargo, que fue desde la violencia hasta las violaciones e incluso a menores. Y eso fue documentado, debidamente documentado, en medio de esa hipocresía y en medio de esos entes hegemónicos que en el rostro de sus codicias solamente han despreciado un país que han empobrecido históricamente y que nosotros hemos tenido que cargar definitivamente sí o sí por el impacto que tiene en República Dominicana todo lo que ocurre ahí con nuestros vecinos, que yo creo que es un gran ejemplo de América Latina de
la necesidad de políticas migratorias, pero sobre todo de asistencia. Entonces, recriminó el presidente Luis Abinader esa apatía de la comunidad internacional en una defensa que me parece muy justa de los intereses nacionales que fueron expuestos por las cercanías y por las repercusiones negativas desde ese estado tan cercano como impactante, señores, de una calamidad y de un bandidaje histórico en el que países hipócritas como ese ahora pretenden hablar de temas migratorios y dar de lado a lo que ocurre en Haití. Inhumana la desvinculación que han hecho, por supuesto, de una crisis que es política, que es social, que es humana, que es dramática, de un problema serio con el éxodo de haitianos hacia nuestras fronteras, hacia las fronteras estadounidenses, porque ya van mucho más allá de compartir, ¿no? Esta isla que, gústele o no, compartimos con Haití, y cómo reniegan entonces esas potencias de esos valores democráticos y de justicia respecto a Occidente, cuando entonces marcan esa diferencia y esa indiferencia frente a un problema y a una crisis que ha sido desatendida históricamente por esas potencias mundiales, y en las que Estados Unidos con sus aspiraciones democráticas, con el intervencionismo, ha aportado bastante a la degradación de lo que hoy ocurre con nuestros vecinos, Haití.